Hola, muy buenos días. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga en este día, miércoles 28 ya de septiembre. Que el Señor esté contigo. Te saluda tu amiga, tu hermana en Cristo Jesús, Griselda de Quintana. La verdad es de que quiero continuar un poquito hablando del tema de Dios. Creo que es tan importante porque a veces solamente o escuchamos hablar de Dios o oramos sin saber realmente quién es Dios, o a veces sentimos que no le conocemos, o a veces hay muchas como preguntas y quizás no te voy a poder responder ahorita tantas cosas, pero sí quiero hacer una pequeña cápsula como una reflexión y parte de un testimonio para que pueda ser edificada tu vida. Y pues quiero iniciar esta mañana diciéndote, em, preguntándote específicamente, ¿quién es Dios en tu vida? Y me gustaría que tú misma te respondieras en este momento, ¿quién es Dios para ti? Ahora, ¿tú sientes, tú crees que Él falla? ¿Tú lo has sentido? ¿Qué es lo que tú piensas de Él? Mira cuántas preguntas te he hecho en esta mañana. Estas preguntas vamos a irlas desglosando en algunas cápsulas, pero es con la única finalidad de que necesito que tus raíces sean adheridas realmente a la roca, ¿verdad? Y que tu fundamento en la vida sea Dios. A veces vamos creciendo y conforme crecemos nos van enseñando y vamos teniendo como un concepto a veces lejano de Dios, a veces un concepto de un Dios malo, o tenemos un concepto de un Dios muy riguroso. Quiero decirte que yo he aprendido de Dios en muchas áreas de mi vida. Y pues te voy a responder la primera pregunta. Si yo te pregunto a ti, ¿quién es Dios en tu vida? Tú tienes que tener en tu mente ya una respuesta. Y tengo muchas respuestas para esta, pero no puedo tardar tanto en estas cápsulas. Entonces, quiero iniciar por responderte que yo conocí a Dios como Jehová Rafa, mi sanador. Quiero que leas en Éxodo, en el libro de Éxodo capítulo 15, verso 16, dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Él es tu sanador. Entonces yo conocí al Señor como mi sanador. Yo te puedo decir, yo conocí al Señor hace ya unos 29 años, 28 años atrás. Yo tuve un encuentro con mi Dios como mi sanador, pero puedo decirlo brevemente. Lo vi primero a través de la vida de mi hijo. Mi hijo nace con parálisis cerebral. Fue diagnosticado con convulsiones, pero eran unas convulsiones que no podían parar. No había ciencia médica que lo detuviera. Su diagnóstico era terrible. Dijeron que él iba a ser un niño vegetal, un niño que
probablemente si llegara a suceder que él creciera tanto en su adolescencia, cuando él iniciara a desarrollar, no iba a soportar e iba a morir. Ese fue el diagnóstico médico. Sé que muchos conocen parte de mi testimonio, pero hay muchas personas que no lo conocen y que quizás has dicho, qué agradable oír la palabra que esta sierva trae, pero no saben de dónde es que Dios me ha sacado. Y por eso, pues quiero hablar un poquitito para que tú puedas comprender de dónde es que mi fe, en dónde está fundamentada y por qué, ¿verdad? Y es que cuando los médicos dijeron que no era posible con mi esposo, empezamos a decir que nosotros no tomábamos la palabra que los médicos estaban diciendo en contra de la vida de mi hijo. Mi hijo en ese momento tenía ya 3 años, a la edad de 1 año él inició a convulsionar, pero a la edad de ya de 3, 4 años empezamos a ver una evolución favorable en la cual la mano del Señor empezó a moverse conforme nosotros íbamos creyendo, porque la verdad era que era así como tener un Dios lejano, era como tener un Dios que dicen que existe, que dicen que puede sanar, un Dios que yo solo lo había oído de oídas, mas mis ojos no lo habían visto. Pero conforme los años fueron evolucionando, nosotros los llevamos a terapias, a todo centro de rehabilitación que era posible hacer por él. Yo lo hacía y era una jovencita de apenas como de 21, 22, 23 años, pasando situaciones y circunstancias en mi vida que jamás había soñado y un sufrimiento tan enorme porque vivía la impotencia de ver cómo mi hijo constantemente iba muriendo. Pero poco a poco la mano de Dios, y conforme yo me fui internando en medio de mi ignorancia, en aferrarme a que Dios le podía dar vida y vida en abundancia a mi hijo, puedo decirte hoy en día, Dios lo sanó, lo restauró, lo liberó, lo rescató, lo sacó de ese hoyo cenagoso donde había estado y pues para la honra y gloria de Dios, él ya tiene 30 años de edad. Y él es un hombre como todos, con todo su talento, con todo su intelecto, al 100. Dios lo sanó de todo, Él lo sacó de la muerte. Y dígame usted, ¿cómo no creer en Dios cuando la ciencia médica había dicho hasta aquí? Y cuando nosotros le creemos a Dios, y Dios dice que no creamos en lo que el médico dice, sino que en lo que la palabra del Señor dice. Y Éxodo dice, Él es nuestro sanador. Pero ¿qué dice? Si oyeres atentamente su voz, y si hiciéramos lo recto delante de sus ojos, y si diéramos oído a sus mandamientos. O sea que no solo es de decir si yo creo en Dios, sino que significa que tenemos que ser atentos a lo que a Dios le agrada para que nosotros podamos ver esos milagros. Entonces, no te puedo decir que ni siquiera puedo decirte yo soy santa o en esa oportunidad tuve, no, ni siquiera. Créeme que yo era una joven que apenas yo sabía el Dios de mis padres, apenas yo sabía que existía un Dios al cual había que hablar, pero no sabía cómo. Tampoco se me había enseñado que había poder en mi boca. Tampoco se me había enseñado que en la palabra estaba la verdad. Y conforme yo fui avanzando en mi vida como madre, yo fui viendo que como madre yo podía orar y la oración podía detener las convulsiones, la oración podía detener lo que venía en contra de la vida de mi hijo. Yo viví algo extraordinario como madre, pero no bastando eso, también lo viví como mujer. Y quizás no voy a poder internarme mucho en esto y probablemente mañana te puedo hacer un segundo testimonio,
porque es un poco más profundo, pero te voy a internar un poquito en él. En el año 2000 a mí me desahuciaron, a mí me operaron de mi columna vertebral y dijeron que yo no iba a volver a caminar. Dijeron que a mí me había dado una enfermedad degenerativa, que había sido una destrucción de huesos ya, y yo iba a morir. Yo estaba sentenciada a morir. Tenía a mi hija pequeñita de 1 año, tenía probablemente a mi otro hijo mediano de 7 años y tenía a mi hijo mayor de 10 añitos. Ellos como hijos, puedo decirte, los 2 varones, el mediano estaba en el proceso de su sanidad, todavía convulsionaba, mi esposo tenía que lidiar con esa situación, viendo a mis 3 hijos y yo postrada en cama desahuciada por una operación mal efectuada, una operación de columna vertebral. Se había hecho una operación porque habían dicho que tenía hernias en la L4 y L5 en mis vértebras. Dicha operación fue un fracaso, me dejaron totalmente postrada en mi cama sin poder caminar. Fue un proceso de dolor durante 1 año postrada, tirada en mi cama, y en ese año yo te puedo decir que yo vi la mano de Dios moverse de una forma extraordinaria. Ahí se desarrollaron todos los dones que para el día de hoy el Señor me regala cada día, cada mañana, para utilizarlo para aquel que lo necesita. Fue un proceso de dolor junto a mi esposo, pero también fue un proceso de creer que Dios podía obrar. Si lo había hecho en la vida de mi hijo, lo podía hacer en mi vida. Aunque mis ojos estaban viendo lo contrario, yo creía que Dios podía hacer algo por mí. Aunque yo estaba muriendo, yo estaba declarando la palabra en mi vida. Con mi poca voz que tenía, yo le decía a mi esposo qué tenía que hacer. Yo mirábalo, yo empecé a desarrollar mi visión. Fue en medio del proceso en el que yo estaba sumergida. El Señor estaba moldeando mi barro, estaba quitando la arcilla que había en mi barro y estaba haciendo una vasija. Y aunque me estaba doliendo, aunque el proceso no lo estaba comprendiendo, aunque era gigantesco el dolor, porque nunca en mi vida había experimentado tal dolor, y yo puedo decir, nunca imaginé que el cuerpo pueda llegar a sentir semejante dolor. Mis dolores eran como cuando tú escuchas gritar a alguien que se está muriendo de alguna enfermedad donde ya no hay más. Yo gritaba, los alaridos se oían en las vecindades, en la cuadra. Era impresionante, porque donde el dolor era muy fuerte, lógico, mi cuerpo reaccionaba, pero mi alma se tomaba fuerte al Señor. Y así como mi alma se tomó fuerte ante el Señor, así yo puedo decirte, y lo voy a cortar hasta aquí, probablemente mañana continúo con este testimonio, pero te digo, Dios inició un proceso en mi vida que yo no me canso de glorificar el nombre de Jehová de los ejércitos. Y por eso te digo que yo conozco a Jehová como Jehová Rafa, mi sanador, el que me levantó de la muerte. Yo puedo decir como Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esa es la autoridad que Dios ha puesto en mi vida, porque yo no puedo hablar de algo que yo no conozco. Yo conozco a un Dios de poder. Yo conozco a un Dios lleno de amor y de misericordia, y que cuando uno clama, cuando uno cree, cuando uno está fundamentado en mis raíces, en Dios, en la roca que es Cristo, yo sé que Dios va a responder la oración que un buen hijo puede hacer delante del Padre. Así que yo no sé
¿A quién va a llegar este mensaje? Este primer testimonio en el cual yo estoy haciéndote este audio, que sé que va a edificar tu vida. Si Dios sacó a mi hijo de una enfermedad donde dijeron que no iba a vivir, que iba a morir, y él ahora tiene 30 años de edad, un varón de Dios, un hombre que logró salir adelante, una mujer que estaba diagnosticada a morir, una mujer que dijeron que tenía una enfermedad degenerativa y que la columna vertebral había empezado a hacerse polvo. Entonces, ¿cómo es que yo camino el día de hoy? Yo no estoy en una silla de ruedas, yo camino para la honra y gloria de Dios. Entonces, si Dios lo hizo en la vida de mi hijo y en mi vida, yo sé que lo puede hacer en la tuya. Yo no sé qué milagro hoy tú estás necesitando, pero hoy desato por el poder de la palabra, desato un milagro sanador sobre tu vida, un milagro que venga a restaurar todas tus células. Vengo declarando en esta hora que toda enfermedad se va de tu vida, toda dolencia, todo aquello donde ahora tú necesitas anestesia, que la anestesia de Dios venga a ser puesta sobre tu cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo creo, declaro que hay vida y vida en abundancia. Si lo hizo en mi vida, sé que lo va a hacer en la tuya. Probablemente este mensaje va a llegar a personas que yo no conozco, pero probablemente sé que va a llegar este mensaje a personas que conocen mi testimonio y que saben que lo que yo hablo es real y que va a ser únicamente en esta palabra, va a hacer que tu fe vuelva a crecer y decir, sí, si ella lo logró, yo lo voy a lograr. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida y declaro un milagro de sanidad sobre tu vida el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos mañana.